Hermanos míos, estamos tratando de elaborar toda la visión espiritual, bíblica, teológica, existencial de la congregación, el poder de la congregación. Y tenemos que decir que el poder espiritual de una iglesia se inicia en su capacidad para convocar la congregación. ¿Sí? Una iglesia consistente y espiritualmente válida es una iglesia que hace de la congregación su lugar escogido, ¿sí? La congregación. Ahora, cuando yo digo congregación, estoy hablando de lo que en el Antiguo Testamento se define como la asamblea del pueblo, la reunión de la gente en un lugar. No es congregación el pertenecer nominalmente a una iglesia. Eso no es ser la congregación, solo que nosotros hemos hecho el término extensivo. Nosotros decimos: yo pertenezco a la congregación de la iglesia del centro en Bucaramanga. Es una definición de ser miembros de la iglesia, pero la membresía de la iglesia no es de nómina, no es un nombre inscrito. La membresía se establece con la presencia. Uno es iglesia cuando se acostumbra y vuelve norma de la vida el congregarse, el participar comunitariamente de las cosas que se hacen comunitariamente. Lo que ha generado la experiencia que tuvimos en la pandemia, pues ha sido algo muy bonito, ¿no? El que al no poder reunirnos, hacíamos nuestro culto a través de la virtualidad, y de hecho, pues eso tenía mucho sentido porque era lo que teníamos al alcance. Cuando se resuelve lo de la pandemia, y se está resolviendo, nosotros tenemos que entender que la idea de ser parte de una congregación, asistiendo a los cultos a través del internet, hermanos míos, nos va sacando de la congregación. Es decir, ahora hay razones de fuerza mayor que obligan a que eso sea el territorio que se tenga. Para nosotros, eso que Dios nos ha dado a través del internet, de llevar los cultos de la iglesia más allá de las fronteras de la congregación, más allá de las fronteras del país, y ser el soporte de gente nuestra, gente que ha llegado a través de ese medio, ha llegado a ser parte de la iglesia y se sostienen vinculados a nosotros a través de cultos que se hacen, y ellos participan a través del internet. Hermanos míos, eso es una bendición, claro, extraordinario. Pero nosotros tenemos la plena confianza de que en cada lugar donde haya gente participando así, lo más temprano que se pueda, lo que queremos es que allí se establezca una
congregación que le permita a la gente reunirse y hacer la iglesia en un determinado lugar del mundo. Para eso solo se necesita que haya otra persona. Si son dos y se reúnen periódicamente, semanalmente, o lo hacen 2 o 3 veces por semana, y se reúnen a hacer una actividad espiritual comunitaria, 2 personas, esas 2 personas ya hacen una congregación. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. ¿No es cierto? Fíjense que no existe la idea de la congregación cuando yo solo le hago culto a Dios y yo le puedo hacer culto a Dios y tengo el deber de hacerle el culto a Dios. Pero mi deber como creyente es crear congregación, es buscar con quién estar para hacer congregación donde quiera que yo me encuentre. Es decir, si reduzco mi culto a lo que yo haga delante de Dios, eso no es malo, eso es bueno y es mi deber. Yo debo tener mi culto personal y algún día vamos a dedicar un buen tiempo a hablar del culto personal, del culto que cada creyente le debe hacer a Dios. Ese es un principio cristiano, pero el principio iglesia, oiga, el principio iglesia, la idea de iglesia siempre establece que yo me encuentre con otra persona o con otras personas y con otras personas en un acuerdo elabore el culto a Dios. Y entonces comienzo a hacer iglesia con otra persona. Si estoy solo y mi participación es virtual, pues bueno, soy iglesia a través de la virtualidad, soy iglesia con esas personas con las que me reúno a través del culto del que participo por el internet. Entiéndanme que estoy extendiendo la idea hasta donde la tecnología hoy nos permite manejar, pero eso jamás sustituye, jamás sustituye el poder del encuentro de dos personas, dos y más personas en la posibilidad espiritual para ser iglesia. Hay un capítulo de la Biblia dedicado especialmente a esa idea, ¿sí? Un capítulo especial. Es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Observen ustedes que todo el capítulo está dedicado a hacer digámoslo así, la identificación de la idea de la congregación como un territorio especial del poder de Dios obrando en la vida de los seres humanos en términos de su salvación. ¿Ya? Es eso de aprender a vivir uno haciendo comunidad, construyendo comunidad.
manteniendo vínculos, a veces creándolos, nutriéndolos y sobre todo perfeccionándolos a lo largo del tiempo, porque para eso se hace la congregación. Para eso se hace la congregación. En la práctica, uno en la congregación debe desarrollar todas las habilidades que de parte de Dios uno debe desarrollar, porque para esas personas, o en función de esas personas, o por medio de esas personas, es que Dios nos da a nosotros todo lo que nos da. Escuchen lo que estoy diciendo. Es decir, si Dios a usted lo bendice, factor decisivo en la bendición que usted recibe de Dios, cuando es bendición de Dios, es su congregación. Escuchen, su congregación, más que su familia, es su congregación. ¿Sí? Cuando usted recibe un don, factor decisivo en el don que Dios le da a usted es su congregación. Y Dios le da el don a usted conforme a la necesidad que se encuentra en su congregación. ¿Ya? Cuando Dios le aporta un recurso, incluyendo el recurso económico, es importante entender que expresión o motivación para los bienes que Dios nos da a nosotros es la necesidad que hay en su congregación. ¿Me oyó? De modo que si hay algo que bendice a una iglesia, es la necesidad de los que están dentro de la iglesia. ¿Sí? No son los bienes de los que están dentro de la iglesia, sino la necesidad de los que están dentro de la iglesia. Necesidad de cualquier índole, ¿sí? Cualquier tipo de necesidad. ¿Ya? De modo que cuando Dios nos da en la congregación gente difícil, Dios nos está bendiciendo. ¿Oyó? ¿Sí me está oyendo? Si Dios nos da dentro de la iglesia gente difícil, gente conflictiva, gente problemática, usted tiene que decir: gloria a Dios, qué bendición la que nos ha llegado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa necesidad que se está expresando en la vida de esas personas, Dios a nosotros nos da surtidos para resolverlas. ¿Ya? Para resolverlas. Para alcanzar con lo que Dios nos da la manera de suplir la inmensa necesidad de esa persona. ¿Sí me está oyendo? Ese es el origen de los dones. Y ese es el origen de los ministerios. Los ministerios surgen alrededor de las necesidades de una congregación. ¿Sí? De allí se construyen los ministerios. Los dones se dan en función de los ministerios que hay, enriqueciendo los ministerios. ¿Y qué es lo que hace que Dios enriquezca los ministerios con ciertos dones? La necesidad que haya.
la necesidad que haya. Ahora, parte de la congregación es todo el pueblo que está alrededor de la iglesia, ¿ya? Y digo todo el pueblo hablando del mundo en general. Y entonces, la congregación se va a nutrir a través de las familias de ustedes. La congregación se nutre de recursos de Dios en el territorio de las necesidades de su vecindario, de las condiciones de suplencia que se requiere para esas situaciones difíciles de las personas que están cerca de ustedes como miembros de la iglesia, como parte de la congregación. De modo que la congregación se extiende hacia allá. Y Dios espera que las posibilidades que nosotros tengamos vayan supliendo necesidades allá. No solo aquí, sino allá. De modo que Dios extienda su salvación y todo lo que categoriza como salvación lo extienda a través de cada uno de nosotros en ese territorio que alcanza a convertirse en congregación a pesar de que no asisten a la iglesia. ¿Sí? Deje allí marcado Mateo 18 y vamos al libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 2. Hechos 2, en el versículo 41. Miren cómo se construye una congregación, cómo se elabora idea de congregación en el mismo comienzo de la iglesia. La iglesia se fundamenta en la vida congregacional. No es la iglesia que se desarrolla con individuos sueltos, sino con personas que de entrada reciben la capacidad o desarrollan la capacidad para generar un encuentro congregacional y a partir de allí comenzar desde la congregación a construir sus vidas. En el versículo 41, este es el resultado del mensaje de Pedro el día de Pentecostés, el día de Pentecostés. Dice versículo 41, Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Añadieron, se agregaron. Hay otra traducción que dice, se unieron a ellos como 3,000 personas. Es decir, se creó una poderosa congregación. De hecho, eso que se hizo en Jerusalén pues fue la base de lo que se fue construyendo en otros lugares, pero nunca se vio la iglesia como un crecimiento que se estaba desarrollando en secreto en individuos sueltos, sino que cuando el mensaje llegaba, lo primero que surgía en la persona es la necesidad de encontrarse frecuentemente con las personas que compartían ese mensaje, ese conocimiento, esa experiencia. Es decir, se hizo iglesia a partir de la congregación. Por favor, entiendan eso. Hacer iglesia
no es tener simplemente gente que testifique de que cree en lo que nosotros creemos, sino gente que despierta en el interés genuino de encontrarse con nosotros y de participar conjuntamente en la actividad espiritual, siendo parte de una congregación. Y dice, y perseveraban. Noten que se hizo la congregación, y la congregación era una cosa perseverante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es la doctrina de los apóstoles? En la enseñanza de vivencia, de práctica existencial que daban los apóstoles, en la comunión unos con otros. Oigan, de eso participaban. No se pensaba como parte de la iglesia en la actitud de personas que no frecuentaban la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Partir el pan no está hablando de resolver la necesidad de comida de los unos, los unos resolver la necesidad de comida de los otros. Partir el pan era una ceremonia espiritual. Era la ceremonia congregacional por excelencia. ¿Y en qué consiste? En reunirse y dar gracias a Dios por el bien recibido. Normalmente era una ceremonia que se hacía una vez al día, o si la reunión no se podía hacer todos los días, pues las veces que se reunían. Y entonces ellos participaban de un pan, cada uno tomaba un pedazo de pan, o quien dirigía la ceremonia partía y entregaba a cada uno un pedazo de pan y lo comían. A eso se le agregó la copa, porque en la ceremonia de la Pascua que Jesús celebró, se hizo digámoslo así, como la ceremonia completa, la participación comunitaria del pan y del vino, que era una celebración judía. Ellos comían, hacían una comida comunitaria, puede ser la comida de la casa, la comida familiar, y después hacían la ceremonia de agradecimiento a Dios, de reconocimiento y de alabanza a Dios. Entonces tomaban ellos el pan, lo partían y luego de una copa tomaban todos un sorbo en la participación del vino y daban gracias a Dios por el pan y por el vino, que era una forma de agradecer el sustento que Dios les daba. Eso que luego se convirtió en la ceremonia, lo que nosotros comúnmente llamamos ceremonia de Santa Cena, que la Iglesia Católica la definió como la Eucaristía, la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Era una celebración de origen judío, ¿verdad? Era una celebración de origen judío de complementación de los encuentros, que a veces no eran encuentros de comida, sino encuentros de participación de palabra, y como parte del agradecimiento a Dios por todo lo que recibían, hacían la participación del pan, la partición del pan, ¿ya? Es decir, aprendieron de los judíos a darle gracias a Dios por el encuentro que ellos realizaban como congregación, como comunidad, y eso comenzando la iglesia. Apenas está comenzando la iglesia, ¿ya? Es significativo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, actividades que se hacían comunitariamente. Y dice, y sobrevino
temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta asociación entre el temor y las maravillas de Dios, entre la reverencia y la oportunidad de Dios para hacer milagros, para hacer prodigios, en la actitud de culto, espíritu de culto, de un encuentro comunitario. Tenemos que trabajarlo, ¿ya? En donde la visión de la de reverencia, en medio de ese encuentro, señalándolo como el momento más sagrado, como el momento más significativo y representativo de la actividad humana. Ese instante del encuentro comunitario es lo que ha facilitado que Dios haga maravillas en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué se van alejando esas posibilidades? Porque cada día hay menos reverencia, cada día hay menos respeto, cada día hay menos sentido de lo sublime de lo que se está haciendo. Nosotros en este momento estamos metidos en la actividad humana más grandiosa que puede existir, porque es el encuentro de seres humanos que están recibiendo la invitación de Dios a tener un encuentro con Él a nivel comunitario. Este instante es sublime, poderosísimo. Es una cosa que en lo que uno quisiera estar y llegar y ser partícipe, de modo que en la experiencia, saber uno que está allí metido en medio de la congregación, en un culto de ese valor espiritual tan grande, eso es para que se le ponga a uno la piel de gallina. Porque ese es el tipo de experiencia que se debe despertar. El problema nuestro es que nos hemos vuelto tan distraídos y tan metidos en esto tan superficialmente, que más es el entretenimiento que el factor de reverencia. Y Dios no puede obrar cuando Dios hace la congregación para hacer maravillas en medio nuestro. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, vean, hermanos míos, que es una correspondencia a la grandeza de lo que tenemos, de lo que se está haciendo. ¿Ya? En ese tipo de experiencias espirituales de recogimiento, y por eso me entristece que seamos tan profanadores de los espacios espirituales y seamos tan vulgares en la práctica de lo espiritual, tan elementales, tan superficiales, que no le demos lugar a Dios, ¿ya? Y eso me entristece porque es como si toda la grandeza de lo que hacemos, hermanos, perdiera sentido y no hiciéramos más que una reunión cualquiera de seres humanos. Se encuentran seres humanos, hacen una reunión, dicen cosas, cantan cosas, pero no pasa nada especial. ¿Por qué? Porque no hay temor, no hay reverencia, no hay sentido de lo sublime, no hay sentido de lo sagrado, el sentido de lo sagrado. Un culto es una actividad sagrada. Ese es el espíritu de un culto, una actividad sagrada. Una de las cosas que va definiendo lo sagrado del culto está en ir creando momentos de tal reverencia que el respeto cunda, que el ambiente de dignificación de la presencia sublime de Dios sea una cosa tan poderosa que sea como si le permitiéramos a Dios moverse en medio nuestro y expresar todo lo que Él quiere expresar. Ya iremos ahondando en esa idea. Pero miren ustedes que eso es de base.
Está diciendo el texto. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. ¿Y qué? Y tenían, ¿qué? En común todas las cosas. Habían cosas comunitarias, cosas de valor comunitario. Aprender a generar lo comunitario y distinguirlo de lo personal e individual, porque un culto no se hace con cosas personales, individuales, sino que el culto se va construyendo con lo que es comunitario. ¿Ven ustedes? Esa idea de lo comunitario en nosotros no funciona fácil. Porque nosotros estamos todo el tiempo manejando el criterio de lo personal. De lo mío, lo que es mío, lo que es exclusivamente mío. Y yo sé que de hecho usted tiene derecho a lo personal. Pero cuando usted hace el culto a Dios no se hace con lo personal suyo, sino con todo lo suyo que puede ser comunitario. ¿Me están oyendo? Por favor, préstenme atención. Es que el culto es otra cosa. El culto no es una simple reunión. El culto no es una asamblea común. El culto es un encuentro en territorios exclusivos, no comunes. Y entonces miren que aparece la visión de la congregación, de lo congregacional, de lo comunitario. ¿Ya? Tener todas las cosas en común. Uno entiende con esa frase que no significa que la gente tenga que renunciar a lo suyo individual para hacer el culto. Lo que significa es que yo debo crear desde lo mío un territorio de la comunidad, de lo comunitario, ¿ya? Que incluye el tiempo congregacional, el tiempo de la congregación para hacer el culto es un tiempo sagrado, un tiempo apartado de todos nuestros otros tiempos. Fíjense ustedes, es un tiempo escogido, es un tiempo privilegiado que yo debo estar defendiendo con toda la capacidad de mis fuerzas, poder decir, este tiempo ya no es mi tiempo, es el tiempo de la congregación, porque es el tiempo del culto congregacional. ¿Usted ha hecho eso? ¿Y cuánto de ese tiempo usted se roba para cosas suyas? Y digo robarse, porque si usted ya lo consagró, ya no le pertenece a usted, ya le pertenece a Dios a través de la congregación. Es un tiempo para la congregación. El cuento ese de decir, yo no puedo ir el domingo a la iglesia porque tengo que trabajar, yo lo entiendo si usted es un empleado que lo obligan a trabajar, y si todo el tiempo lo van a obligar a trabajar, el domingo es deber suyo hacer sagrado su tiempo congregacional, de modo que debe buscar una alternativa laboral que no le impida a usted hacer su tiempo congregacional. ¿Me están oyendo?
Esto no es un juego. Y eso de decir yo voy cuando pueda, eso no nos hace parte de una congregación, eso no nos hace iglesia. Eso no nos hace iglesia. Yo voy cuando pueda, pastor, cuando tenga tiempo yo voy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué espera usted de Dios cuando usted le está diciendo a Él, no tengo tiempo para ti? Conténtate con cualquier tiempito que yo te dé. Yo el domingo voy a parar el taxi a las 11 de la mañana, escucho el mensaje y me salgo a trabajar porque tengo que trabajar. Y si pongo el ejemplo del taxi, porque me queda fácil decirlo, pero hay muchos otros ejemplos. Hermanos, lo que yo consagro a la comunidad es el territorio que Dios bendice en mi vida. Para que Dios abarque todos los espacios de mi vida, yo tengo que privilegiar los espacios comunitarios que para la gloria de Dios yo elijo, y los elijo contra viento y marea, y los elijo en forma de disciplina, y que yo consagro eso, cueste lo que me cueste. ¿Me está oyendo? ¿Usted sabe lo que significaba para Israel pasar por alto el día de reposo? Era mortal. No cumplir el día de reposo era mortal. Era definitivo. Era un tiempo apartado. De hecho, el día de reposo es un desarrollo social tan grande, tan significativo en el espíritu en que el israelita lo concibió. Hermanos, que hoy las mejores legislaciones del mundo, tratando de emular la idea, no pueden alcanzar la dimensión del logro de un pueblo que de una forma tan primitiva en su desarrollo social alcanza a separar un día del resto para consagrarlo al reposo, y un día que consagraban a su Dios. Es decir, era una forma de culto comunitario en el que ellos honraban a Dios, separando ese día del trajinar diario de todos los días que se daban dentro del pueblo de Israel. No había legislaciones de días de reposo, de días de descanso. Ellos trabajaban los 7 días de la semana, y Dios los convence de que deben apartar un día de 24 horas para dejar de hacer todo lo que normalmente hacía, y ese era un día en donde se respetaba el derecho aún del burro y del buey a descansar, porque era parte del presupuesto de la celebración del culto a Dios. Es sacar un día del común, es quitar la cotidianidad, la productividad, las ventajas que da usar ese tiempo para hacer ganancia, es renunciar a eso y consagrarlo exclusivamente para el descanso, como un programa de orden social, de hecho comunitario. Eso es un culto. Eso es un culto. Espero que me estén entendiendo. En la economía de ellos, ¿cuánto costaba dejar de trabajar un día? Cuando toda la vida lo habían hecho, habían puesto a trabajar a sus siervos todos los días de la semana, y que ellos, por legislación divina, ellos tengan que renunciar a un día, darle descanso, garantizarle la comida al siervo en un día de reposo,
como una señal de reverencia, de culto a Dios, con una connotación social tan extraordinaria. Eso nos deja ver, hermanos míos, que hacerla con la congregación ya es un enorme culto, que nosotros tenemos que hacerlo con temor a Dios, con reverencia, con inmenso respeto, porque entonces no es llegar a ese culto a dejarle la mitad del tiempo, no es llegar a ese culto y pasar allí dentro de la iglesia 45 minutos en un culto de 2 horas, no es llegar a ese culto a cualquier hora, es poder entender que hay temor de Dios en el corazón nuestro y nosotros hemos consagrado un tiempo para la congregación que es sagrado. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Si hasta ahora no lo hemos hecho así, lo nuestro es un cuento. Perdónenme, lo nuestro es un cuento. Si a mí usted me dice que usted no puede hacer ese culto porque usted tiene que hacer un viaje que usted podría diferir otro día, hacerlo otro día, no es una obligación que sea ese día. Y usted decide hacer el viaje ese día porque es el día más fácil, porque es el día que no trabaja, que es el domingo, ese día no trabaja, entonces hace el viaje el domingo para no perderse un día de trabajo y entonces renuncia al día de culto a Dios. Es más importante garantizar el día de trabajo que el día de culto a Dios. ¿Ya? Que usted diga, es que tengo que hacer un paseo, tenemos un paseo de la familia y ese paseo que se hace cada 3 meses, cada 4 meses, y usted presiona a que la familia renuncie al tiempo de culto a Dios por el paseo de la familia. Hermanos míos, sí es bueno que comencemos a hacer revisiones de cosas así por el estilo. Porque lo nuestro es muy profano. Yo diría que esto raya en lo vulgar, nuestra manera de concebir nuestra consagración del tiempo a Dios. Uno entiende la limitación de la enfermedad, uno entiende la limitación que se da en calamidades de tipo familiar, en situaciones muy especiales, uno lo entiende, pero yo no estoy entendiendo lo que la iglesia está haciendo en este tiempo. Yo no lo entiendo. Ese afán de sacar del tiempo consagrado a Dios tiempo para cualquier otra cosa y no tener temor y no sentir preocupación porque está haciendo uso equivocado de lo que usted consagró al Señor. Usted cree que con su ofrenda y su diezmo está resolviendo el problema con Dios. Dios no piensa en su ofrenda, en su diezmo como punto central. Dios piensa en el espacio que le dedica a usted a las posibilidades de su vida, de consagración a Él a través de la comunidad. ¿Me están oyendo bien? Así es. Eso es así. Yo me acuerdo en mi época de muchacho cuando me enseñaron los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, cuando yo era católico, un niño católico, y yo los recitaba. Y el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia era oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. No media misa, ¿ya? No un cuarto de misa, no entrar por salir. De hecho, la misa es una reunión muy breve, muy corta. Era la idea de llegar temprano todos los domingos, era
un deber del católico. Y el día de fiesta, consagrada a los santos, pues era un deber ir a misa. Y eso lo hacían los católicos. ¿Ya? Y yo sé que hubo gente católica con tal nivel de reverencia por lo suyo que nunca se perdió una cosa de esas, porque le era significativo su participación comunitaria. Ahora nosotros los evangélicos estamos muy mal. Lo nuestro es un cuento. De hecho, en ese sentido, admiro mucho a los grupos adventistas que toman esto muy en serio, que toman la actividad comunitaria muy en serio y toman lo del día de reposo en serio y se esfuerzan y dejan de trabajar ese día y lo piden en la empresa, les piden el favor de que no los obliguen a trabajar ese día porque es un día que ellos consagran, de carácter espiritual, que ellos consagran y lo toman con mucho celo. A nosotros se nos perdió el celo. A los evangélicos nos parece lo mismo 8 que 80, cualquier cosa es lo mismo. Y funcionamos en esto de cualquier manera y creemos que esto es el culto a Dios. Y creemos que esto es hacer congregación. Y no. Porque todo comienza con el sentido de respeto que yo le doy a unas normas, unos principios que son valiosos por lo que comunitariamente entendemos que deben valorarse. Espero que me esté explicando bien. Esa iglesia primitiva fue una iglesia que creció en condiciones muy especiales. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es otro aspecto que a su tiempo tengo que explicarlo, el por qué hoy nosotros no lo planteamos como principio en este tiempo y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero aclarar que eso se daba en función de algo que ellos entendían, y es que el Señor iba a venir muy pronto, que no iba a pasar una generación sin que el Señor apareciera y que de pronto se aparecía al día siguiente en forma literal. Y entonces ellos decían, ¿y uno para qué se queda con bienes? Lo mejor es vender, pero fíjense que lo que vendían, lo vendían con visión comunitaria. Es decir, no lo vendían para salir de esos bienes y desprenderse de ellos pensando en dedicarse a buscar a Dios, sino que los vendían buscando solución a las necesidades que la comunidad había. Entiendan que hoy no manejamos ese espíritu y no lo manejamos por los riesgos que eso representa, por los manejos sociales y culturales que eso se da, pero a su tiempo vamos a trabajarlo, vamos a explicarlo. Lo estoy diciendo aquí y lo estoy diciendo de esta manera para que no me vayan a interpretar mal. No me vayan a interpretar mal, porque, hermanos míos, la comunidad de la congregación son muchas cosas, pero hay cosas que son de cada uno, y usted tiene derecho a eso, el territorio de lo suyo, el territorio de lo individual, de lo personal, de lo familiar, eso es un derecho suyo. Lo que debe comenzar usted a cuestionarse es cuánto de lo suyo usted
lo difiere, lo saca del territorio personalísimo y lo hace comunitario. ¿Cuánto? Y por eso les estoy hablando de todo, incluyendo el tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto es lo nuestro comunitario? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a consagrarlo, a que a nivel de comunidad eso haga parte del culto a Dios? Pero ya iremos avanzando sobre estas ideas. Y dice, y perseverando unánimes. Unánimes, ¿qué quiere decir unánime? Unánime, ¿qué quiere decir? De acuerdo, actuando como un solo hombre, ¿ya? Como un solo hombre. Es decir, como todos como un uno, unánime, todos como uno solo. Muchos haciendo parte de una sola condición de personas. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo, que era el lugar de reunión de ellos. El templo judío era un lugar que se facilitaba para que hicieran reuniones. Las sectas judías todas se reunían en el templo, de modo que los cristianos comenzaron a reunirse en el templo. Y partiendo el pan en las casas. O sea que las ceremonias las trasladaron a lugar de vivienda de ellos. Se reunían en las casas y hacían las ceremonias del partimiento del pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Miren cómo extienden la congregación. La congregación está más allá de las fronteras del grupo que se reúne. La congregación extiende el favor de la iglesia a las personas que se pueden ver afectados con la presencia nuestra, aunque esas personas no sean de la iglesia. Cómo se va extendiendo el poder de una congregación. Eso es extender poder. Y teniendo favor con todo el pueblo, y entonces dice la gran conclusión misionera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿En dónde se agregaba cada día los que habían de ser salvos? ¿A dónde? A la congregación. Hermano, esa es la congregación. Nosotros podemos hacer evangelismo personal en muchos lugares, pero ese trabajo no está hecho, todavía no ha sido completado hasta que a esa persona no la acercamos a la congregación. Y hay muchas formas de ganar gente, visitándolos, trabajando en el lugar de ellos, programas de formación, con formación bíblica, con oración. Pero nunca damos por concluido un trabajo hasta que esa persona no decide ser parte de la congregación, porque es la forma de agregarlo a la iglesia. ¿Ha quedado claro? De modo que todo lo que nosotros vivamos como iglesia tiene un sentido congregacional. Cuando le quiero dar un sentido personal, individual, independiente, ya no es iglesia. Ya no es iglesia. Me estoy separando de la iglesia, estoy haciendo algo muy a mi gusto, muy a mi estilo, que es lo que hoy tenemos. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero yo no me congrego. Y eso lo dice con orgullo, ¿no? Como una cosa muy personal. Sí, yo soy cristiano, pero yo no me congrego porque yo no necesito congregarme.
Entonces, cuando una persona le habla así, usted simplemente dice, no es cristiano, porque no ve la necesidad de la congregación. No ve la necesidad de la congregación. Y la congregación se vuelve indispensable para el cristiano. No es una cosa que se dé por si acaso, por si puedo, por si me alcanza el tiempo. Es una cosa que yo vivo como una necesidad impostergable. Yo no puedo decir estoy bien sin estar en contacto con mi congregación y yo me siento bien, yo no siento que le esté faltando a Dios porque yo soy un cristiano comprometido, aunque yo no vaya a la iglesia. Hermanos míos, todo eso es un cuento porque el cristianismo no es una vivencia que se acepte completa si la congregación no es un elemento vital de mi existencia. ¿Quedó clara la idea? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Fíjense que estamos de a poquito metiéndonos en este secreto de la vida congregacional, porque espero que algún día nuestro culto se convierta en una poderosa fuente de vitalidad, en una poderosa fuente de restauración de vida, en un territorio de salud abundante, de enriquecimiento de la vida personal de cada uno en la visión comunitaria. Tenemos que darle a la congregación el valor que ella debe tener. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Hay cosas que yo siempre le pregunto a los hermanos cuando me dicen, pastor, es que yo me voy, por ejemplo, hermanos que me dicen, pastor, yo me voy a vivir a Bogotá. Qué bien. ¿Y a dónde se va a vivir a Bogotá? ¿A qué sector? ¿Ya? A tal lugar. ¿Y cómo va a ser para ir a la iglesia? Entonces la gente dirá, qué negro tan cansón ese, ¿no? ¿Por qué me coloca la iglesia como una condición? Pues sí, es lo vital. Es lo vital. No es que tan cerca quede de su trabajo, porque no importa que usted quede al otro extremo, usted va a ir a trabajar cueste lo que le cueste. La pregunta es si hará lo mismo por lo espiritual. De hecho, lo que descubro es que a veces se van y se desconectan. Y se les acabó su vida cristiana. ¿Por qué? Porque no se ven metidos en un ambiente espiritual, porque las distancias se vuelven más impedimento que su espíritu cristiano como facilitador de la búsqueda de espacios espirituales en la iglesia. Es que yo me voy a trabajar al Bichada. Qué bueno. Usted sí sabe que allá no tenemos iglesia, ¿no? Allá no hay iglesia. Pero esa es la oportunidad de trabajo que hay. Entonces le digo yo, una de dos. O usted no se va al Bichada porque usted no se va a perder de la iglesia, o si se va al Bichada es porque usted va a hacer iglesia. ¿Se compromete? Lo primero que tiene que hacer es encontrar a otro para reunirse como iglesia con ese otro. ¿Se dispone a hacer eso? Porque lo más importante no es su oportunidad laboral, no es su posibilidad económica, lo más importante es que su territorio espiritual no sea afectado. Si es que usted es cristiano, si es que usted es iglesia. ¿Estamos? Entonces me va a decir el hermano, pastor, entonces nosotros los cristianos estamos más limitados que los demás. Usted verá cómo lo vea. Si lo va a ver como limitación o lo va a ver como protección. Si lo ve como limitación, pues de malas. Entonces usted está muy limitado. Pero si lo ve bien, usted va a decir, nosotros los cristianos estamos muy protegidos.
¿Por qué? Porque el lugar de encuentro nuestro es más importante que cualquier otra cosa. ¿Ha quedado claro, no? Pónganse de pie, por favor. De una vez les advierto que no es extraño que de aquí salga el comentario de uno que otro que diga, es que ustedes son muy fanáticos. De una vez les advierto. Los van a declarar como fanáticos si quieren vivir esto como debe ser. A usted no le importe eso. Ese cuento de fanáticos es un argumento con el cual tratan de reducirnos a nosotros los creyentes y hacernos ver que estamos viviendo un tiempo donde esas costumbres ya no tienen sentido. Que lo piensen ellos así, pero nosotros tendremos que volver a eso de entender que nuestra comunidad es el territorio supremo de nuestras posibilidades en la vida. Y que no importa lo que piensen los demás, para nosotros ser iglesia es lo más grande que hay. Y no importa los logros que en la vida se alcancen, si yo no puedo vivirlo como iglesia, esos logros son un estorbo. Que Dios nos ayude a entender esto y a vivir todo el tiempo consagrados a realidades espirituales como lo que estamos entendiendo en este tiempo. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos abres ante nuestros ojos, por ese despertar de sensibilidad, por esa motivación que colocas en nosotros y vas generando como una visión de fondo de nuestro trasegar espiritual. Te doy gracias, Señor, porque en medio de todas nuestras limitaciones, tú estás perfeccionando la salvación que nos has dado. Te doy gracias, Señor, porque abres el espacio de posibilidades a nuestro desarrollo espiritual en todo este tiempo, Señor, en el que requerimos dar validez absoluta a todos los argumentos de nuestra fe. Bendícenos, Señor, con esta claridad y que se vuelva esto un patrón de vida para nosotros espiritualmente hablando. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestro tiempo y nuestra disposición de ánimo para la gloria tuya y convertirnos, Señor, en verdaderos cultores de una fe que vamos pregonando a través de nuestra práctica. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén.